las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Mis queridos hermanos, una edición nueva de nuestro programa Zapato de Encuentro, donde vamos a continuar con el apasionante tema del reinado de Cristo, Rey del Universo. En esta ocasión hemos invitado al doctor Roberto Castellano, que nos va a hablar de Occidente es Occidente. Este programa se transmite por Radio Creación de aquí de La Plata, también Radio Morenita del Valle de Tucumán, Radio Murialdo AM y FM y Radio Fe Latina. La pregunta, qué pregunta interesante, ¿no? ¿Occidente es Occidente? Occidente sigue teniendo los rasgos viriles fuertes de impulso, de misión, de acción, de pensamiento, sobre todo, las dos cosas, pensamiento y acción, como vimos en el programa anterior. ¿Queda algún rasgo de sus cimientos, de sus orígenes, de su cristiandad? Es la pregunta. Recordando que estamos en el año de la encíclica Quas Primas, dijimos, del gran Papa Pío XI, sobre el reinado de Jesucristo en la sociedad. En el programa anterior vimos con el doctor Luis Roldán y el profesor Ricardo Andrilli la vida y obra del gran pensador y hombre ejemplar de acción, Jean Uset. Continuando hoy con el desarrollo de tan rico tema como es el reinado de Jesucristo en la sociedad, tenemos también un invitado muy especial, que es el doctor Castellano. Antes de entrevistarlo, antes de que lo pongamos en pantalla, quería decir dos cosas. El doctor Castellano es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, egresado también de la Escuela de Defensa Nacional, ex docente de teoría del Estado en la Universidad del Salvador, ex presidente de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Capital Federal y fundador y presidente de la ONG Provida. Bueno, ahora sí con ustedes presentamos a nuestro querido amigo, el doctor Castellano. Hola, Roberto. Buenos días. Hola, Agustín. ¿Cómo te va? Buenos días. Me alegra de verte bien. Gracias, sí, estoy bien. Vos también, con barba, ¿no? Un poquito, sí, por el frío. Claro, sí. Hay 2 y 3 grados bajo cero acá en La Plata. No sé cómo está por allá. Eso te demuestra que nuestro Señor es sabio, porque como los hombres somos más débiles que las mujeres, nos dio esa protección natural. Claro, sí, está bueno. Está bueno. Y además, esto prueba de que eso del calentamiento global me parece que es una gran mentira, ¿no? Bueno,
vivimos bajo el reinado del terror. Venimos sufriendo el calentamiento global, que se corre el eje de la Tierra, la capa de ozono, que suben las mareas, que se inundan las costas, que se derrite el casquete polar, que desaparece la Antártida, que se retraen los hielos, la viruela del mono, la gripe del camello, el coronavirus 19. Es decir, yo creo que hay toda una ideología del terror para someter a la población y diga, pórtese bien, haga esto, no le va a pasar nada, pero las órdenes las damos a nosotros porque lo que está pasando es muy grave. Sí, es muy grave. Pero vos sabés que poco a poco, ayer fui a la carnicería a buscar unos huesos porque ya no puedo comprar carne derecho para el comedor. No, hacemos así porque se cocina ese caldo y es muy fuerte para darle a nuestros queridos personas más necesitadas que necesitan comer. Y ahí la gente también está avivada, guarda, ¿eh? Ya mucha gente está entrando de a poco, conociendo la gran mentira de estos embaucadores, ¿no? El poder mundial, lo que sea, ¿no? Toda esta cosa que tenemos ahí. Y todo este gobierno también, bueno, no quiero meterme mucho, pero es de terror, todo es de terror. ¿Por qué se ha dejado a Cristo? ¿Qué te parece, no? Sí, señor. Es increíble. Bueno, querido Roberto, doctor Roberto Castellano, la verdad que la pregunta que tenemos aquí en tu presentación es interesantísima, ¿no? ¿Es Occidente realmente? ¿Qué le queda a Occidente? ¿Qué hay Mirá, hagamos un pequeño repasito de cómo se inicia la idea de Occidente. eso? ¿Cuáles son los Occidente, pasos? claro, Occidente es como capas geológicas, culturales, antropológicas e históricas que se fue formando a través del pensamiento griego en sus comienzos, Sócrates, Aristóteles, Platón, pasa a Roma, de Grecia pasamos a Roma, Roma crea el derecho romano y muchas de las instituciones que hoy nosotros conocemos, es decir, la familia organizada socialmente y protegida por el Imperio Romano, el pater familias, el jefe de familia, el derecho de propiedad, el crédito tomando la propiedad como garantía a través de la enfiteusis o de la hipoteca. Bueno, el derecho romano va creando instituciones. Y después tenemos ya la cristiandad, el cristianismo que surge hace más de 2000 años con el nacimiento de Cristo, donde en su evangelio nuestro Señor nos da las pautas de organización, es decir, no hacer a otro lo que no quieras que te hagan a vos, respetar y honrar al padre y a la madre, defender la vida, no inmiscuirse en lo que son, digamos, tareas propias de la administración, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él, en contra de toda esa idea bucólica y bonachona, practicó un cristianismo militante. Él tomó un látigo y echó a los mercaderes del templo. Claro. O sea, él, ¿cómo se dice? Enfrentó, ¿cómo se dice? A los fariseos. Siempre Cristo enfrentó la mentira, enfrentó el error Exacto. Y nunca jamás... Bueno, esas tres fuentes, la filosofía griega, el derecho romano y la moral cristiana, conformaron lo que se denominó Occidente, que tiene un radio, o tuvo un radio específico, territorial, es decir, constituido por Europa Occidental
por América del Norte, Iberoamérica, producto de la colonización tanto de Portugal como España, que nos trajeron la fe, la lengua y el progreso, porque los españoles a América trajeron la rueda, el caballo, las universidades, los hospitales, crearon los cementerios. Universidades, ¿no? Más de no sé cuántas universidades. 42 tengo registradas yo. Perfecto. Entre ellos nosotros tenemos una de las más viejas, que es la Universidad de Córdoba. Ajá, claro. Ahí empezó todo. Claro. Tengo entendido que fue fundada por los jesuitas. Sí, así fue, así fue. Sí. Y bueno, a Europa Occidental, América del Norte, Iberoamérica, tenés que sumarle Australia y Nueva Zelanda. Eso sería, digamos, la superficie territorial de lo que se denomina Occidente. Ahora, ¿siguen vigentes esos valores o han sido traspolados, han sido cambiados, han sido alterados, han sido suplantados por otros? Bueno, venimos de un proyecto o de un largo camino que comienza, si vos querés, por ponerle una fecha. Es muy difícil acá ponerle una fecha porque no hay un día, pero tenés, por ejemplo, la Revolución Protestante en el siglo XVII, la primera, produce la ruptura de la cristiandad, divide a la cristiandad. Con razón o sin razón, Lutero divide a la cristiandad. Eso le quita fuerza. Hay una obra importante que hay que estudiar, que es en el siglo XVII también, de un pensador, John Locke, que lo siguen mucho los liberales, que establece la idea de entronizar el secularismo, es decir, separar la iglesia o la religión de la política. Entonces ya el elemento ordenador social no era más la palabra de Dios o los textos sagrados, sino la voluntad del hombre, la razón humana, la lógica personal, lo que vos considerás que está bien y lo que considerás que está mal. Claro. Eso avanza un paso en el siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa. Es decir, pasamos de la Revolución Protestante o de la Revolución Liberal del siglo XVII a la Revolución Francesa. Ahí, con razón o sin razón, con motivo o sin motivo, el objetivo central de las hordas carmelinistas o jacobinas era sacar a Dios de la sociedad y entroniza a la diosa Razón, que era una prostituta, como gobernante moral del pueblo de Francia. Y establece su credo de libertad, de igualdad, fraternidad. De fraternidad nada, porque se cepillaron con la guillotina miles de personas. Sí. Y sobre así todo que tan fraternales no era. Eso motivó, vos sabés muy bien, la rebelión de los católicos en la Vendée, que también fueron exterminados. Y bueno, y ahí surge el entronizamiento del racionalismo o del laicismo como método o forma de gobierno. Después tenemos en el siglo XX, en 1917, la Revolución Rusa, cuando los bolcheviques toman el poder y exterminan a toda la familia del zar Nicolás II. Los matan a todos. Después tenemos en 1949, te estoy marcando hitos, ¿no? La revolución de Mao Zedong en China, en 1949, cuando derrota a las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek, y después tenemos finalmente la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Esos son los pasos territoriales que yo encuentro. Después tenemos
la revolución moderna, la revolución industrial, hoy la revolución tecnológica, la aparición de Internet, de la inteligencia artificial, del transhumanismo, pero ese es otro tema. Esos son, historiándolo, los pasos, digamos, las heridas en el edificio de la cristiandad, la revolución protestante, la revolución francesa, la revolución rusa. Ahí se establece, digamos, dictaduras racionalistas. Y ahora estamos viviendo nosotros una nueva revolución, que es el liberalismo, que es, en realidad es lo que venimos desde luz con eso. Porque el liberalismo es la entronización de la razón humana como último árbitro moral. Es decir, para los liberales, lo que está bien o lo que está mal es lo que vos pensás. Por eso ellos niegan la noción de pecado. Mientras los católicos sostenemos que el pecado es una ofensa a la ley de Dios y que puede ser hecho en público o en privado, y llevándolo inclusive hasta el pensamiento, porque decimos no pecarás ni de palabra ni de pensamiento, los liberales te dicen que las acciones humanas que no afecten a terceros y que sean practicadas en la intimidad están reservadas al juicio de Dios y exentas de la voluntad de los magistrados. Vos habrás escuchado a los corifeos del liberalismo decir, bueno, lo que hago yo de la puerta de entrada de mi casa para adentro es un problema mío y no afecta a nadie. No, para un católico, si vos adentro de tu casa te drogás o ves pornografía o violás a una persona, es un pecado. No existe una esfera neutra en donde nosotros podamos hacer nuestra voluntad fuera del plan divino de la ley de Dios. Esa es la gran diferencia que tenemos con el liberalismo. Amén de que ellos proponen un darwinismo social, ¿no? Es decir, una especie de pobres contra ricos o fuertes contra débiles, y el que gana, gana y el resto se joroba. Bueno, ¿vamos bien? Sí, está perfecto. No estaba anotando, escuchando, me estás recordando un montón de cosas, Raúl. Pregúntame lo que vos quieras. Sí. Bueno, en primer lugar, separar la religión de la política, separar la religión de todo. El otro día me comentaba un sacerdote, muy buen sacerdote, ¿no? Que quiso dar, religión, pero hablar de un poco de la política cristiana, por ejemplo, de Sakeri, este gran mártir que tenemos la gloria de tener juntamente con Genta, ¿no es cierto? Y se puso a los jóvenes de la secundaria a darles un poquito de eso, y se quejaron ellos nomás, diciendo, no, eso hay que votarlo entre todos para ver, no se puede meter la religión acá en la escuela. Los mismos chicos, ¿no? O sea, como ya le han lavado la cabeza para eso que decías vos, ese relativismo, esa dictadura del relativismo, ¿no? Claro. Yo te recuerdo, y vos lo sabes mejor que yo, que el método, digamos, para dirimir si algo está bien o está mal, o sea, el método electoral, aceptando la voluntad de la mayoría como algo que ya de por sí es bueno, es la crucifixión de nuestro Señor. Sí, lo he predicado muchas veces en la homilía, sí, tal cual. Cuando Barrabás, cuando Poncio Pilatos exhibe a Barrabás y exhibe a Cristo y diga, bueno, decidan ustedes qué hacemos, y el pueblo judío de entonces dice crucifícale y suéltale a Barrabás, automáticamente ahí se aplicó la regla de la democracia, porque vos sabés que una estupidez repetida por 1 millón de personas es una estupidez. Y una verdad repetida por una sola es una verdad, porque no importa el número no define ni cualifica la verdad. Claro.
la verdad brilla por sí misma. Sí, Yo le exacto. preguntaría a los que sostienen ese sistema de discernir, cuando ellos van a un quirófano, a la sala de operaciones, si someten a votación quién le va a dar la anestesia, quién le va a trepanar el cráneo, quién le va a poner la sonda, o se dejan llevar por lo que ya está decidido por el conocimiento y la experiencia. Claro. Dice, no, votemos acá a ver si el camillero es el que me trepana el cráneo, que la enfermera es la que me... No, estás loco. No. Por eso, pero esa gran mayoría, aunque sean 1.000 millones y que sea una estupidez, eso después en nuestro país marca ley, ¿no? En nuestro Exacto. país y en todos lados. Increíble. La Bueno, dictadura, ¿no? digamos un poquitito. A ver, Ese proceso, digamos, de afectación a la cristiandad, la Revolución Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, desemboca en el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde después de las conferencias de Yalta, Teherán y Potsdam, se establecen las bases que van a gobernar fundamentalmente el mundo y en especial a Occidente. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y se crean los organismos internacionales. ¿Qué son los organismos internacionales? Son organismos que remedan a los ministerios locales. Entonces vos tenés la Organización Mundial de la Salud, que podría ser el Ministerio de Salud. Tenés la Organización Internacional del Trabajo, que puede ser el Ministerio de Trabajo. Tenés la FAO, que puede ser el Ministerio de Agricultura. Tenés el FMI, que puede ser el Ministerio de Economía. Tenés el Banco Mundial, que puede ser el Banco Central. Y así tenés, por ejemplo, ya alianzas militares. claro. Por ejemplo, como la OTAN, que representaría la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que representaría en Europa Occidental, digamos, la contrapartida de lo que se creó del otro lado del muro, que era el Pacto de Varsovia. Claro. Entonces ya pasamos de una idea política o moral a organización práctica, territorial, geográfica, administrativa y militar. Y eso lo traemos al plano de nuestra región. América tenemos la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud y hasta una corte propia que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Sí. Cosas que no sirven para nada. No, para nada. Porque cuando nosotros suscribimos el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en todos los países que integran América, tiene un punto específico que dice que cualquier país de la región que sea atacado o amenazado por una nación o potencia fuera de la región, implica automáticamente un ataque contra todos los países de América. La Argentina en 1982, cuando los británicos decían que enviaban su flota para atacar a las tropas argentinas que habían recuperado nuestras islas, que los ingleses venían diciendo sistemáticamente, oponiéndose y no cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, los americanos, o sea, los norteamericanos, dijeron en Washington que no iban a convocar al TIAR ni iban a permitir que ninguna nación de América hispana o ibérica se sumara a la defensa de Argentina. Con lo cual te queda demostrado de que todo eso es una farsa. Bueno, veamos ahora
cómo se ha desmontado la idea de Occidente en la sociedad. Vos sabés que nosotros nos regimos por la ley divina. Claro. Tenemos un código moral o de conducta que está establecido en el Decálogo, los 10 mandamientos. Bueno, decime vos, por ejemplo, para que la gente lo asocie mejor, vamos a llevarlo a la Argentina. Sí. Lo podemos hacer a todo, a donde vos quieras, pero la Argentina es un ejemplo muy gráfico y visible. Sí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿vos creés que los gobernantes de Argentina, el que vos quiera, ama a Dios sobre todas las cosas? Por favor. Bueno, me río un poco, pero es triste, ¿no? Porque realmente me hace acordar la frase, pero trasladada a lo religioso, ¿no? De San Jerónimo, que decía, el buen pastor ama a sus ovejas, busca sus ovejas, y el mal pastor busca la lana de sus ovejas. Claro. Los buenos gobernantes dan la vida por los ciudadanos y muchos hasta mueren pobres, pero como Belgrano, que sea San Martín, pero los que son malos gobernantes buscan nada más que su interés. Ahora está pasando con los jubilados, está pasando con todo el pueblo argentino. Esto es una cosa terriblemente grave, gravísimo, un pecado gravísimo. Bueno, vos fijate, para graficar a la gente, nosotros tenemos un ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, que presidía, tuvo que renunciar para asumir como ministro de la Corte, como juez de la Corte, una asociación denominada Por los Derechos Civiles, una asociación que tiene financiamiento del Banco Mundial y entre otras, de la Open Society de George Soros. Esa asociación tenía por finalidad, o tiene por finalidad, la promoción del aborto y la militancia para quitar. Él actuó personalmente, cuando presidía esa asociación, para evitar que se enseñe de modo voluntario a quien lo pida el Evangelio o los principios católicos en la provincia de Salta, y militó la quita de los símbolos religiosos, ya sea el crucifijo o las imágenes sagradas de Nuestra Señora, en los distintos sanatorios o lugares de la provincia de Salta, por considerarlas discriminatorias. Claro. ¿Vos creés que en la República Argentina nuestros gobernantes o nuestra sociedad en general, no hablo de casos particulares, honran al padre y a la madre con lo que se le paga a los jubilados, como los trata el PAMI? En Argentina se ha generalizado el concepto de geriátrico, que es un depósito a donde los más jóvenes se sacan los viejos de encima. Claro, claro. ¿Vos creés que en la Argentina rige el precepto de no matarás, cuando ha legalizado a favor del crimen del ser más indefenso e inocente, que es el niño que todavía no nació, el aborto, o la eutanasia para los enfermos graves o para los muy mayores? ¿Vos creés que realmente nosotros seguimos la ley de Dios? Por supuesto que no, hace rato ya. ¿Vos creés que acá, después de la ley de divorcio, el Estado fomenta la formación, la unidad de la familia a través de la ley de divorcio? Cuando tenemos miles de hogares destruidos y criaturas víctimas del divorcio, de la alienación parental, de los juicios de familia, del feminismo y de todos los sismos que vos quieras, donde estamos viendo todos los días en la televisión las criaturas rehenes, el conflicto de los adultos, de los mayores. ¿Vos creés que nosotros somos Occidente, en donde se mata a los ancianos, se mata a los niños, se desprecia la palabra de Dios, se destruye la familia?
¿Vos realmente creés o alguien puede creer que nosotros somos Occidente? Claro, ya ¿Vos no. creés que el precepto de no robar, cuando vos tenés a todos los pobres, ¿no vos conocés a algún político pobre? Ninguno, jamás. Uno nombrame que sea pobre. Yo no conozco, no sé vos. ¿Vos creés que, por ejemplo, nosotros con la deuda externa que tenemos, que como dice Monseñor Aguer, la Argentina el día que pongan su lápida dirá, vivió pagando, murió debiendo, una deuda externa que no se termina de pagar nunca, porque no se paga el capital, se pagan solamente los intereses, y nos tienen prohibido saber quiénes son nuestros acreedores y por qué le debemos. ¿Vos te acordás el cuento cuando vino Menem, que había que privatizar las empresas del Estado porque con el producido de su venta, YPF, aerolíneas, obras sanitarias, Segua, gas del Estado, con todo eso se iba a pagar la deuda externa? Qué bárbaro. Bueno, se vendieron todas las empresas y hoy debemos 500 billones de dólares. Billones con B larga. Billones, 500 debemos. Billones, 500.000 millones de dólares. Todo el esfuerzo que se ha hecho durante el gobierno de Milei, recortando salarios, echando empleados a la calle, hambriando a los jubilados, cerrando hospitales, cerrando programas, juntó 9.000 millones de dólares. ¿Sabes a dónde fue ese dinero? A pagar los intereses de la deuda externa. Claro. Quiere decir que todo el sacrificio que los argentinos hacemos no es en beneficio de los argentinos, sino en beneficio de la usura. Claro, claro, claro. Es terrible lo que está pasando y son las consecuencias, porque tampoco hay, exacto, un solo gobernante que tenga valor para oponerse a esta corrupción. El que tenga que morir, que va a ser, pero no va a morir tampoco, no hay que tener miedo. Hay mucho miedo, bueno, o hay amor al dinero, amor al cargo, a la trepa, como decimos nosotros a veces. Entonces se ha perdido, pero por otro lado se ha perdido también la autoridad de Cristo. Cristo no, la tiene siempre y la tendrá porque es rey, y todo trabaja para él aunque ellos no lo crean, ¿no? Pero se ha perdido esa fuerza del evangelio que rige las naciones. Ahora con la herejía del relativismo, pero también se ha perdido el vigor en algunos de nuestros pastores, la virilidad de defender, algunos, yo no digo todos, qué sé yo, bueno, de defender la verdad, porque siempre la religión es el alma de una sociedad. No es que uno depende del Estado, no. Cristo, la Iglesia Católica, es el alma, es decir, el Estado tiene que depender de lo que diga la doctrina de Cristo, la Iglesia, y ahí entonces todo empezaría a mejorar, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Mirá, ¿hasta cuándo los católicos vamos a ser perseguidos en nuestro país? Vos sabés que la Argentina es una nación que nació católica. Así es. Vos sabés que Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera, tomó los colores del manto de la Virgen para diseñarla. No lo digo yo, lo contó su propio hermano. Sí, sabía. Sí, sí. Vos sabés que el general San Martín, nuestro libertador, nombró a la Virgen del Carmen generala de su ejército. Así es, allá en Mendoza. Exacto. Vos sabés que nuestra independencia, dictada en Tucumán el 9 de julio de 1816, la mitad de los congresales presentes eran sacerdotes católicos. Así es. Sí. Entonces, hoy en día, una nación que ha sido creada al amparo de la Virgen, con generales que ponían a Nuestra Señora al mando de sus ejércitos, con sacerdotes que juraban la independencia, que se hizo la patria con las botas, con sotana y chiripá. Así es. Hoy te aplica la ley antidiscriminatoria si vos decís tal cosa o decís B o decís C con una policía del pensamiento.
claro, claro. Esto, Por eso, esto, claro, sí. no, perdón, seguí, que está muy bueno. No, no, Hasta, no. Yo, por ejemplo, estaba viendo cómo de golpe los poderes fácticos, los poderes internacionales, la sinarquía, las fuerzas aparentemente opuestas, pero que todas producen una sinergia siempre en la misma dirección, ¿eh? Chocan, pero van en una dirección, chocan, pero van en una dirección. O fíjate lo que ha pasado en Siria con la entronización de Ahmed al-Sharaa, un yihadista de Al Qaeda puesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía e Israel, que persigue a los cristianos, cuando sacó al-Assad, que en ese sentido era totalmente neutro. mira. Y ha habido matanzas hasta poco en Damasco, en ciudades importantes de Siria. Entonces, cuando a mí me hablan de la discriminación, me dicen, no, porque vos tenés que ser objetivo, Israel es la única democracia del Medio Oriente, pero perdóname, es una democracia en donde en 76 años nunca hubo un ministro cristiano. Y en la Argentina vos tenés un canciller de origen judío, un presidente que dice que es judío, un gobernador del primer estado, Kicillof, que dice que es judío. Pero, ¿cómo me decís que yo discrimino? Pero no entiendo nada. ¿O no? Claro, claro. Es increíble. Se están burlando de nosotros. Es terrible Me estaba... Yo te doy datos objetivos, es decir, la Argentina es un país abierto que respeta todos los credos, que permite que cualquiera que tenga un grado de capacidad acceda a una función, pero eso no implica que te pisen con una bota a la cabeza y te digan que si vos querés ser lo que sos o expresarlo, estás discriminando a los demás. Exacto. Sí, lo que decía Jan Uset el otro día, lo leí nomás simplemente, pero está muy bueno porque dice, todas las naciones del mundo, cada una o algunas, tienen a la religión como base de todo, la base, acá la base, bueno, por ejemplo, los chinos tienen a Confucio y respetan la religión de Confucio y se marcan y se rigen de acuerdo a esa esencia. Los musulmanes tienen a Mahoma y se rigen de acuerdo a esa esencia, a esa religión. Buda, los chinos indios también, los indios tienen a Buda y se rigen por esa esencia. Lo único que no nos regimos jamás por la esencia que es Cristo y que es Dios, los otros no son para nada Dios, somos los católicos. Es increíble, se han avergonzado totalmente. ¿Qué produjo Cristo cuando estuvo? ¿Por qué se implantó el evangelio en todo el mundo? Porque Cristo confrontó, no porque Cristo contemporizó, sino que confrontó. En todos los órdenes también nosotros hoy tenemos que confrontar. Esa es la palabra, porque confrontar es definir. Cristo dijo, sois luz. ¿Y qué hace la luz? Define lo bueno y lo malo, pero define, como estás haciendo vos, que estás dando verdadera doctrina de definición de la patria, de la religión, de todo. Cristo hizo eso, definir. La luz define lo bueno y lo malo. Y ser sal, molestar. Hay que molestar al enemigo. Los cristianos siempre molestan, pero gracias a los cristianos el mundo existe, ¿no? Y se salva. Totalmente. Vos sabés, lo que vos decís es una verdad de perogrullo. Vos sabés que para integrar la corte o el reinado que gobierna en el Reino Unido, tenés que ser presbiteriano o protestante. Para integrar el gobierno o la administración de Arabia Saudita, tenés que ser musulmán. Claro. Para ser primer ministro de Israel, tenés que ser judío, seas religioso o no. Acá ya es peor, porque no es una cuestión ya de religión, sino de etnia. Claro. Entonces, imagínate si vos dijeras en la Argentina, para ser ministro de la República Argentina tenés que ser de etnia hispano-criolla y católico.
Oh, Salta todo el mundo. ¿y qué te parece? Te acusan de nazi, de fascista, de discriminador, de islamófobo, de antisemita, de totalitario. Y Claro, vos lo único que a lo mejor querés ser es decir, quiero ser consecuente y leal a mis orígenes. claro, Porque mi patria, o sea, la tierra de los padres, que eso es la patria, nació católica, claro. Así con es. santos católicos como el cura Brochero y como Claro, mamá Antula. claro. Los católicos en la Argentina y la colonización o la evangelización hispana trajo la rueda, trajo las universidades. Los jesuitas hicieron imperios, ciudades en misiones. Organizó el registro civil, los cementerios, crearon las universidades, los colegios, las escuelas, los Sí, asilos para ancianos. Eso no lo hicieron ni los Hare Krishna, ni los budistas, ni los judíos, ni los musulmanes. Con todo respeto lo digo, el claro, desarrollo moral y cultural de la República Argentina es obra de la fe católica, claro. les guste o no les guste. Eso Los es lo objetivo. católicos independizaron y fundaron este país que Claro, les abrió las manos a todos, las puertas, vengan y trabajen para así es. todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, pero no para cambiarle los fundamentos, los principios y los valores. No, No claro, era para eso, ¿eh? así es. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Por eso estamos como acomplejados, los católicos están acomplejados, tienen miedo, nadie puede hablar. Las escuelas hoy en día, las escuelas, y digo católicas también, es increíble, son paganos, paganos, pero muy paganos, exactamente igual que las escuelas, ¿cómo se llama?, del gobierno. O sea que no hay ninguna diferencia, no marcamos nosotros nada. Cuando Cristo dijo que nosotros tenemos que marcarlo, dijo, al mundo los odiará, pero lo dijo como algo positivo, Cristo, el mundo los odiará, no como algo negativo, porque es necesario Exacto. Que que la sal marque. no deje de salar. Mira, te cuento, porque ya debemos estar Sí, cerca del final, ¿no? sí, sí, sí. Te cuento rapidito una anécdota. Nosotros hicimos varios cientos de copias, hablo de Provida, de un video que se llama No Planet, no planificado, que es un video documental sobre un hecho concreto de una criatura que es abortada y bueno, lo repartimos en los colegios católicos. En un colegio católico de la zona de Caballito, el director me dijo a mí, mire, no sé, yo le agradezco mucho, si lo donábamos, yo le agradezco mucho, le digo, esto es para que en los ateneos que ustedes hacen, los fines de semana, cuando pasan películas, lo pasen para hacer mesas redondas, que los chicos vean, hablen. Claro, me dice, pero en realidad la idea es no confrontar. Claro. Cuando me está diciendo eso, pasa una maestra del colegio con un pañuelito verde en la cintura, en la muñeca. Sí, sí. Le digo, discúlpeme, ahora entiendo por qué usted... Me dice, no, bueno, dice, pero eso lo traen de la casa, dice, en realidad, dice, nosotros elegimos no confrontar porque no tiene sentido. O sea, el colegio lo único que le importaba es que le pagues la cuota. Con Claro, lo cual, yo dije, no tiene ningún sentido hacer un sacrificio y claro, mandar a los chicos a este colegio. claro. Ningún sentido. ¿Y qué sentido tiene? Si vos decís, bueno, yo tengo que trabajar y mis chicos están en un lugar donde los están formando bien, conforme a la buena doctrina, enseñándoles los principios religiosos, los valores, la moral, el evangelio. Y me dice, la idea no es confrontar, nosotros no queremos estar en contra de los padres, ya Sí, vienen con eso de afuera, que esto y aquello. Dijo, esto es la Academia Pitman. claro. Bueno, muchas gracias, se lo dejo, si a lo mejor cambia de opinión, algún día por lo menos véalo usted, que yo y me fui con un
Sí, sí, yo también lo he sentimientos visto. de desazón. Yo lo he visto Entonces ahí comprendí que cualquier batalla que uno quiera hacer, cualquier avance operacional, requiere en primer lugar reforzar el frente interno. Así es. Hay Claro, que trabajar para adentro, porque si vos avanzás y te disparan por la espalda, no te mata tu enemigo, te matan los propios. claro, está bueno. Claro, exacto. Eso está pasando. Sí, yo lo he visto en varios colegios católicos que se defiende toda esta cuestión del pañuelo verde, todo, del lenguaje inclusivo. O sea, no hay ninguna diferencia entre los paganos, como dijo el gran Papa Benedicto XVI, ¿no? Estamos llenos de Claro, paganos bautizados. te completo el concepto. Le dije, Sí, usted a ese director, ¿usted cree, por ejemplo, posible que a una escuela de la red escolar judía, de la ORT, vaya un alumno con un brazalete con una esvástica? No, me dice, eso es imposible que pase. ¿Y por qué eso es imposible que pase? Bueno, porque ellos tienen... ¿Y acá por qué no se puede tener lo mismo? Bueno, porque es distinto, porque son tibios claro, y de claro, mi boca los vomitaré. claro. Sí, sí, la tibieza, exactamente. Qué pena, no merecen ni siquiera la bala de un enemigo, el disparo de la bala de un enemigo, así es. En cambio tenemos ejemplos preclaros como Saquer y Yenta, ¿no? Todavía tenemos siempre buenos ejemplos, gracias a Dios. Y los santos, ¿no? Los santos que hablaron. Tenemos que hacer eso, predicar la verdad, sobre todo en los lugares donde más hace falta. Y esa es la misión, ¿no? La misión. No el cristianismo anónimo que no sirve para nada, sino que sirve para aumentar la ignorancia y la falta de fe, ¿no? Desgraciadamente se ha infiltrado dentro de la iglesia, como decía el Papa Pablo VI, ¿no? El humo de Satanás también, por adentro. Somos el alma nosotros de la sociedad. No debemos dejar que se infiltre el humo de Satanás. Debemos predicar a Cristo sin miedo, sin miedo, realmente. Y ahora en este momento de cómo está tan grave el país, ¿qué nos queda por hacer? Te hago una pregunta. Como católicos, que no tenemos ni siquiera el amparo de nadie, porque los que nos tienen que amparar, que son los del bien común, los que amparan, entre comillas, el bien común, no hacen nada, sino que al contrario nos están devorando. ¿Qué hay que hacer? Como decía el padre Castellani, hay que hacer verdad. ¿Hay que? ¿Cómo? Hay que hacer verdad, hay que denunciar y decir la verdad. Muy bien, perfecto, estamos de acuerdo. Eso ayuda. Por ejemplo, te cuento una cosa, porque vos hablaste al comenzar de que ustedes tienen o vos colaborás con un comedor comunitario social. Tengo acá, yo lo fundé. Bueno, yo le dije el otro día a un sacerdote que conozco, y después tuve la suerte de encontrarme con él a los 15 días y me dijo, le hice caso. Padre, cuando usted reparte la comida, ¿acá se reza? Claro, Me dice, bueno, en realidad no podemos porque tenemos muy pocas colaboradoras y no da el tiempo porque si no la comida se enfría y son mucha gente y son varias raciones y se tiene que terminar uno. Bueno, padre, cuerpo y espíritu. La gente tiene que recibir el aliento, la gracia espiritual, religiosa. claro, Está en un lugar católico, es un lugar de amparo, de protección, pero claro. católico. Sí, sí, sí. Recen un Ave María, agradezcan el alimento recibido, agradezcanle a las personas que lo han elaborado. Y Claro, después, claro. no lleva tanto tiempo. Me lo encontré a los 15 días y me dije, ¿sabe que le hice caso? Y a la gente le gusta. Y claro, qué cosa increíble, ¿no? Qué No increíble. se rezaba, era como si fuera, no sé, que son los bomberos voluntarios que reparten sándwiches, una cosa así. Una ONG, claro. No, nosotros, bueno, vos ya lo sabrás, por supuesto, rezamos, inclusive predicamos. Yo, además toco el violín, la guitarra, a la gente en la cola, una cola larga, pero les predico con el micrófono, trato de predicarles
la verdad, el evangelio, aunque no les guste, hay muchos que son evangélicos, sectas, pero hay que decir la verdad siempre, porque queremos buscar el mejor bien para ellos, el pan de la palabra y el pan del cuerpo, ¿no? Como dijiste vos, yo tengo un... Sí, así debe ser. El pan de la palabra, alimento para el alma, y el pan del cuerpo. Pero más importante es el pan de la palabra, pero el cuerpo, bueno, Jesús lo hizo también, por eso hay que hacer las dos cosas. Pero no quedarte a medias, sino quedan como ignorantes. Y Perfecto, Agustín, perfecto. Sí. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Al contrario, yo a vos. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos un amigo Eduardo Rodrigo, que nos escribe, dice, los católicos en la Argentina están envejeciendo y sin acción efectiva, dice un amigo. Acá, Eduardo Rodrigo. Dice, hay una gran cantidad de colegios, no todos, católicos que son escuelas de ateos. Y el otro bueno, dice, vos sabés que Monseñor Aguer acuñó una definición que es para pensarla. Él dijo en un momento que la Argentina era un país de ateos bautizados. Claro. Lo dijo Benedicto también primero, ¿no? No sé si después cómo fue. Bueno, sí. Exactamente. Por eso es que no se puede, es un gran pecado ignorar a Cristo en un colegio católico, ¿no? En primer lugar, ¿no? Por supuesto. Y después los curas tenemos que predicar a Cristo. Claro. Fíjate, una cosa que llama la atención cuando vos pasás, no digo todos, pero muchos colegios católicos, que vos ves que tienen un cartel, una publicidad y dice campo de deportes, matemáticas, computación, inglés, y lo más importante... Catecismo. ¿Eso no lo ponen? No, qué increíble, ¿no? Gracias, Agustín, ¿eh? Bueno, gracias a vos, al contrario. Bueno, muy contento, hace mucho que no hablábamos, ya vamos a tener otros temas para hablar, como siempre. Ojalá, cuando vos quieras contás conmigo. Bueno, gracias, yo sé que sí, vos me ayudaste mucho para hacer este programa también, así que te lo agradezco. Bueno, vamos a hacer una oración a la Virgen de Luján, para que ella... ¿Cómo no? Sabemos que Cristo va a vencer a la corta o a la larga, pero Cristo va a vencer. Pero necesita de nosotros, los cristianos, como decía San Agustín, Cristo que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Así que necesitas, Cristo quiere necesitar que nosotros colaboremos con esta obra del reinado de Jesucristo. Bueno, vamos a rezar una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias, querido. Ahora te doy la bendición a vos y a todos los que están escuchando, a Eduardo Rodrigo, que se sumó acá también. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias a vos, querido Roberto, gracias. También Eduardo Rodrigo, que está participando, ahí dice gracias, Eduardo, también. Gracias, Eduardo. Bueno, un abrazo, Eduardo, también. Listo, cómo no. Nos estamos viendo entonces en el próximo programa. Si Dios quiere y la Virgen. Hasta pronto. Gracias por todo. ¡Viva Cristo Rey! No. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Qué grande! Gracias. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo!
Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.